Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Les brindo una cordial bienvenida, como siempre, a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos en las naciones. Gracias por acompañarnos en este tiempo de Israel Casa Integral. Bueno, ha sido una semana extraordinaria. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, sus comentarios, sus testimonios, por demás importantes cada uno. A la verdad, muy contento y agradecido con nuestro amado Padre, porque la enseñanza que hemos venido compartiendo para todos y cada uno de ustedes ha tenido el efecto para el cual estamos justamente preparando estas jornadas. Aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Hemos venido desarrollando una jornada desde el libro de Bereshit y en todo el contexto del Tanakh, asimismo en el Brit Hadasha, con respecto a la importancia y a la claridad para todo creyente de lo que significa el día de reposo. El día que santificó, el día que bendijo Hashem después de 6 días de la creación. Entonces cesó de toda la obra y al cerrar el día de Shabbat, el día sábado, bendijo y santificó este día. Muy importante, hermanos, que lo tengamos presente. Les mencioné a los hermanos y les pedí como tarea que también por favor entraran en el desarrollo de esta semana a cuál era la historia del libro del año 321, particularmente Constantino con el concilio de Nicea, y en el momento en que este grupo de hombres, de sacerdotes, monjes, como los quiera llamar, tomaron la decisión de cambiar el día de reposo, Shabbat, dejar de congregarnos en el día de Shabbat y pasar a la celebración dominical, con el pretexto del día de resurrección. Así es que vamos a hacer hoy un recuento, vamos con textos bíblicos para ver cuán importante es ese primer día de la semana. Ese primer día de la semana, que para todos es claro, el primer día de la semana es el día domingo, el primer día de la semana, llamado día de resurrección, que realmente no es lo correcto, que el primer día de la semana del Sunday, o el día del sol, más tiene como sentido el día de la adoración al sol. Y alguien dirá, bueno, pero Hashem creó el sol también. Sí, lo creó, pero no lo creó para que fuera a ser idolatría de él, absolutamente. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, Revelaciones, Hit Galut, en el capítulo 1, y vamos a tomar el texto del verso 10. O veámoslo desde el verso 9, para comprender siempre procuro leer un texto antes para la comprensión de la lectura. Dice esta palabra: habla Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Mashiach, de Yeshua HaMashiach, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Hashem y el testimonio de Yeshua HaMashiach. Yo estaba en el Ruach HaKodesh, en el día de Adonai, en el día del Adón, en el día de Hashem. Por favor, subraye esta expresión. Yo estaba en el Ruach, en el día del Adón, es decir, en el día de reposo. Por favor, tenga presente esta lectura que es extremadamente importante. Hicimos claridad ayer y lo voy a resaltar nuevamente hoy, amados hermanos, que se dice con frecuencia que todos los días son santos. Bueno, todos los días fueron creados por Hashem. Recuerden que la semana de los 7 días fue creada por Hashem y vimos cómo
así como el día tiene 12, 24 horas que tiene que ver con la rotación de la Tierra en su eje alrededor del Sol, así como vamos de luna en luna, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh para los meses, y así como vamos en el 365 días de traslación de la Tierra, entonces estos días o estos tiempos mejor están siempre relacionados con los efectos de los astros. Pero la semana no tiene esa vinculación. La semana fue creada, establecida y determinada por Hashem en lo que llamé la gran semana, la semana de la creación. 6 días trabajó Hashem y cesó de toda obra, culminó toda la obra. Esto podría decirlo, hermano, si me permite utilizar un ejemplo sencillo, como un pintor, el pintor que prepara su lienzo, prepara su atril para empezar la obra, prepara todas sus pinturas, sus pinceles, etcétera, y empieza a colocar allí sobre esa tela los colores. Y cuando usted ha visto a personas que hacen estos trabajos, notarán que nosotros al observarlos cómo empiezan a pintar, pues no encontramos ningún sentido en lo que están haciendo. Una mezcla de colores y una cantidad de formas y cosas, y nosotros no vemos absolutamente nada de lo que están haciendo. Pero repentinamente, después de 6 días de trabajo, para mi ejemplo, entonces vemos que ese pintar de colores de pronto se establece en los mares, en los cielos, en el sol, en la luna, en las estrellas, las lumbreras del día, la lumbrera de la noche, los árboles, los vegetales, los animales, y en el 6º día la creación, el varón y la varona. Y vio Hashem que era todo maravillosamente bueno. Por lo tanto, en el día 7 reposó de todo su trabajo, de todo su diseño, de toda su labor, y colocó el sello. Es decir, el pintor firma su obra, le coloca un sello. Y el sello que colocó Hashem a toda la creación fue justamente el Shabbat. Y bendijo Shabbat y lo santificó. Muy bien. Entonces, este texto de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 1, verso 10, nos habla con absoluta claridad cuando Juan está en el día del Adón, en el día de reposo de Hashem, y dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega. Lo tenemos en estas versiones en español. Recuerden que son la primera y última letra del alefato griego. Coloquémoslo en alefato hebreo. Diría: yo soy el Aleph y la Taf, el principio, el Bereshit, y el final, el Hitgalut, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esto es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muy bien, entonces aquí encontramos una expresión que es sobre la que vamos a compartir justamente en esta jornada de cierre, por lo menos a mitad de tema, porque recuerden que vamos a continuar la próxima semana con algunos puntos más en detalle. Nos habla del día del Señor. Vayan conmigo, por favor, al libro de Isaías. Vamos a leer varios textos bíblicos referentes al día del Señor. Libro de Isaías, y en el libro de Isaías, acompáñenme en el capítulo 58. Libro de Isaías, capítulo 58, vamos a tomar un texto en el verso 13. Dice en sus Biblias, al título, por favor: la observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo, esto es de Shabbat, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, día de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Si te retienes, si tú decides, observen, es una decisión personal. Si tú decides apartar tu vida espiritual de los 6 días de trabajo, como lo ordena Hashem, y ese tiempo de esos 6 días es para que tú te ocupes de todo lo que tienes que hacer en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu oficina, en tu academia, en todo lo que tengas que hacer, 6 días.
Esos 6 días te los entregas a Chen y te dice, dispón de tu tiempo a tu manera, ocúpalos, trabájalos. Pero el día 7, en el día de Shabbat, en el día de reposo, ese día que es mi santo día, al cual yo santifico, en ese día entregarás tu tiempo en familia, en hogar, en congregación, en estudio de la palabra, en parashá, en, como dice el libro de Josué, y dice, y meditarás en esta palabra de día y de noche, y no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Este texto nos habla de la importancia de entrar en un nivel de obediencia respecto a lo que significa el día de Shabbat. Recuerden que ya hicimos un paréntesis en la jornada de la semana, hablando de cuántas excusas o pretextos y argumentos tienen las personas, para no decir las organizaciones o las instituciones en general religiosas, tienen un sinnúmero de pretextos. Ayer mencioné tal vez 4 o 5, pero creo que aún todavía tenemos otros más por tratar y procuraremos hacerlo la siguiente semana. Hay tantos pretextos que crea el pueblo en general de tal manera que omitan la convocatoria de Levítico 23, por demás que es una convocatoria como lo es el día de Shabbat. Acompáñenme al libro de Éxodo en Shemot. Vamos al libro de Éxodo. Así es que cada vez que tomamos excusas para hacer la voluntad nuestra y no la voluntad del Padre, tenemos que obviamente llegar a una conclusión ya en este cierre de semana. Una conclusión definitivamente importante. ¿Cuál es? ¿Obedecemos lo que la Torá nos indica, nuestra Kadosh Torah, u obedecemos lo que Constantino estableció en el año 321? Elige. ¿Elige lo que Roma decidió o elige lo que la Kadosh Torah habló? Entonces, en el libro de Shemot, que ya lo hemos compartido durante varias ocasiones, texto que apasiono por demás, en el capítulo 20 y en el verso 8, desde el verso 8 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo tu trabajo, hazlo, tienes 6 días. Mas el séptimo día es reposo, Shabbat, para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, no hagas en él obra alguna. Esta expresión no hagas en él obra alguna la tenemos que evaluar, creo que el tiempo no lo vamos a permitir hacerlo hoy, pero probablemente continuaremos en esto la siguiente semana. Porque obra alguna tiene que ver también, evidentemente, con muchos aspectos de carácter rabínico, que específicamente en libros como la Mishnah, cuando vamos a tomar algunos modelos de la Mishnah, donde se nos prohíben muchas cosas. Se nos prohíbe hacer muchas cosas para el tiempo de Shabbat. El salir, el entrar, el encender fuego, muchas cosas. Esto tiene que ver, repito, más con ordenanzas rabínicas que a lo largo de los tiempos se fueron incrementando. Y lo traigo a colación, mis amados, porque también lo vimos en esta semana. A nuestro amado Mashiach se le juzgaba o se le acusaba de alguna manera de no estar comprometido con Torah, toda vez que para un día de reposo sanaba, para un día de reposo se sucedían los milagros. Y entonces decían, pero ¿por qué haces eso si estamos en el tiempo de reposo? Pero esta persona está herida, puesta tirada pues en el piso, y entonces porque es día de Shabbat no lo podemos auxiliar. De hecho, ustedes saben muy bien, mis amados hermanos, por ejemplo, para el día de hoy en Israel, o vamos a ver en los lugares como New York, por ejemplo, aquí en América, donde hay una comunidad judía tal vez la más grande del mundo, después de Israel. Ellos tienen sus propios hospitales, sus propias escuelas, sus propias ciudades, sus propios autos de servicios públicos, su propia seguridad, su propia policía. Tienen incluso sus propios medios de comunicación, pero quería enfatizar en sus propios servicios de emergencia. Y estamos en Shabbat. Los vehículos no transitan. Bueno, usted sabe, el judío ortodoxo tiene muchas observancias dentro del contexto de Shabbat que no pueden hacer. No se transitan los vehículos, no se atienden las tiendas, están cerradas, etc. Pero particularmente los servicios de emergencia disponen 24 horas porque la vida es una prioridad. Dentro del estudio de Torah, la vida es una
prioridad. Es decir, que si hay una persona que sufre un paro cardíaco, un asunto cualquiera que sea, en su salud, no, estamos en Shabbat, so sorry, no los podemos atender. No. Entonces, a esto me refiero en el sentido de que también el Shabbat se convirtió a través de los conceptos rabínicos en que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, no podemos esto. Obviamente, mis amados hermanos, no me malinterpreten en esto en un sentido de libertinaje, diciendo, ve, pastor, usted está escuchando ahí con su esposo, con su esposa, se lo dije, entonces sí podemos salir, sí podemos ir a la piscina, sí podemos ir de compras. No. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de hacer de Shabbat lo que a nosotros nos parece en nuestra voluntad. El día de Shabbat, el día de reposo, el día santificado es un día para que cada uno de nosotros esté justo en la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, estudiar el parashá, hacer las reuniones de congregación, de familia. Esto es lo que nos identifica y ese es el propósito de Bereshit capítulo 1. Verso 28, cuando Hashem dijo, y los bendijo y les dijo, fructifíquense, sean familia, tengan ustedes mayordomía, autoridad, disfruten de todo cuanto les he entregado. Entonces, claramente, Shemot capítulo 20, versos 8 en adelante nos habla respecto de este punto y nos dice, mas en el séptimo día de reposo para Adonai tu Elohim no harás ninguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Maravilloso, maravilloso. Vamos a ir al libro de Lucas. Acompáñenme, por favor. Recuerden que vamos a hacer un ejercicio leyendo algunos textos que nos hablen del día del Señor, como así se menciona en la Biblia, en nuestra versión en español, el día del Adón. Libro de Lucas, capítulo 6, por favor, vaya conmigo al capítulo 6 de Lucas y veamos el verso 5. Léalo conmigo, por favor, dice esta palabra. Leámoslo en el contexto. Vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante porque este capítulo es muy interesante. Aconteció que en un día de Shabbat, que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Observen, recuerden, los fariseos no tenían ningún problema con la convocatoria de Shabbat. Para ellos es absolutamente claro el estudio, el guardar el día de reposo. Pero para ellos el problema estaba en hacer en Shabbat obras, acciones, trabajos que no están permitidos en el día de Shabbat. Y entonces concluimos que muchas de estas prohibiciones de Shabbat no obedecen a la propia Torá, mas sí obedecen a los textos rabínicos, como en el caso de los fariseos, que ya tenían ellos una normatividad establecida y decían esto no debemos hacer y esto tampoco y esto tampoco. Observen la pregunta. Perdónenme, algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondió Yeshua, les dijo, ¿ni aún esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Y cómo entró en la casa de Adonai y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió. Y dio también a los que estaban con él. Es decir, aquí el asunto es que si había hambre y había necesidad de comer, no se trata de que los panes sean de uso exclusivo del sacerdote. Se necesita que haya comprensión de la situación que estamos viviendo y no hay nada ilícito en ello. No se está faltando a la santidad del día de reposo. Es una ordenanza y a estas ordenanzas que ellos hacían o implementaban. Y les decía, por favor, este texto de manera especial les voy a pedir, amados hermanos, por favor, les pido, subráyelo en su Biblia, subráyelo, resáltelo, si tiene un resaltador, si tiene lápiz sobre su Biblia, escríbalo el día, la fecha, la hora. Este día, esta palabra fue revelada a mi corazón a través de Torah al instante. Hashem, el Espíritu de Hashem vino a través de este momento y habló a mi corazón con esta palabra. Y Yeshua les decía, el Hijo del Hombre es Adón aún del día de reposo.
Amén. Qué texto tan extraordinariamente importante. Y les decía Yeshua, el Hijo del Hombre es Adón aún del día de reposo. Es maravilloso. Sigamos aquí, vamos a ir un momento a Marcos. Evangelio de Marcos en el capítulo 7 y en el verso 9, que nos hace referencia a esta misma situación. Dice, porque dejando el mandamiento, estoy en el verso 8, porque dejando el mandamiento de Adonai, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando el mandamiento de Adonai, de los 6 días de trabajo y un día de reposo santificado, los dejáis y te aferras a las tradiciones de Constantino en el año 321 y cambiando las fechas de congregación. Y te aferras a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Hashem para guardar vuestra tradición. Estamos invalidando el mandamiento de Hashem para fortalecer, para justificar, para prevalecer en una cultura tradicional teológica y pasar por alto, omitir, desconocer lo que verdaderamente escrito está. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Entonces volvamos a ese ejemplo que ya habíamos presentado. Una de las razones o excusas o argumentos de muchos hermanos en el nivel 2, cuando alguien pregunta acerca de Talí, acerca de Shabbat, acerca de Torah, y lo digo por experiencia personal, cuando hice esa pregunta hace unos cuantos años, lo primero que me dijeron fue, por favor, tenga mucho cuidado, eso ya fue abolido, eso ya no es parte de nosotros, estamos en la gracia, ya Jesús llevó todo, fue puesto en la cruz, y en la cruz se clavó la Torah, y ya todos los mandamientos y todo eso está abolido. Vea, ¿cómo le parece? Todo fue abolido. Es decir, pastor, entonces, si todo fue abolido, entonces repito lo que ya habíamos enseñado, o sea que se puede matar, se puede robar, se puede adulterar, se puede codiciar, no necesitamos amar a padre y madre, podemos inclinarnos delante de las imágenes, podemos hacer todo esto. No, es decir, tampoco. Realmente el que está abolido, es decir, el que ya no se puede cumplir es el cuarto mandamiento. Eso de Shabbat, eso es un asunto de judíos. No, ya explicamos sobre eso. Espero que usted haya estado allí. Si no lo vio el día de ayer, vaya por favor al programa y clarifiquemos estos conceptos. Entonces, con estas respuestas nos damos cuenta, y también lo vimos al principio de la semana, que las personas nos dicen, bueno, pero las multitudes se congregan los domingos. Los domingos el 70%, yo no sé qué porcentaje, pero una gran cantidad de gentes en todas las naciones del mundo se congregan en el domingo porque es el día del Señor, es el día de la resurrección. ¿Dónde dice eso bíblicamente? Por favor, quiero que usted me hable con el texto bíblico. No quiero su opinión, usted no reciba mi opinión porque mi opinión personal está muy lejos de la verdad con respecto a lo que la Torah enseña. Vamos a lo que la Torah dice y en ningún momento es claro para todos. ¿El domingo es el primer día de semana? Sí, señor. No hay problema. En eso estamos perfectamente de acuerdo. ¿Es el domingo un día santo y santificado y bendecido por Hashem? No, señor. Entonces aquí tenemos que ser muy claros. O estamos en la palabra o estamos en un concilio. O estamos en la Torá o estamos en la relación de hombres. O estamos en la voluntad de Hashem o estamos en la voluntad de los hombres. Importante que lo tengamos presente. Ahora bien, vamos a ir al libro de Ezequiel, acompáñeme por favor. En el capítulo 22, discúlpeme, los cambios de clima me afectan muchísimo la garganta. Libro de Ezequiel, capítulo 22, y vamos a tomar el verso 26. Por favor, vamos a leerlo un poquito en contexto, porque el capítulo 26 de Ezequiel nos habla respecto de los pecados de Jerusalén. Tengamos presente, hermanos, que el pueblo de Israel, y particularmente el pueblo judío, después de todo lo que fue la expansión, la salida de Jerusalén y demás, pues cometieron muchísimos
errores y horrores. Terminaron muchos de ellos inclinándose y postrándose ante imágenes y haciendo adoración a todo tipo de paganismo. En eso estamos claros, hermano. La historia y la Biblia así lo relata, y el texto bíblico lo permite que haya quedado escrito así precisamente para que entendamos y veamos cuáles fueron todos los errores que el pueblo escogido pasó, vivió, experimentó, y cuán importante es entrar a este tiempo de recuperación, de techuvá, de arrepentimiento, de tikkun, de volver a hacer corrección. Dice el verso 22, capítulo 22, voy a leer algunos principios del verso 1, pero nos vamos a concentrar en el verso 26. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás, pues, así ha dicho Adonai, el Adón: cuida de derramar ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que vengan su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por lo tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a toda la tierra. Ven lo impresionante. Si usted lee todo este texto del libro de Ezequiel, nos daremos cuenta cuántas horrorosidades se cometieron durante muchos años a través de este pueblo, el pueblo de Israel. Vamos al verso 26. Verso 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Verso 26. Sus sacerdotes violaron la Torá y contaminaron los santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo puro. Y de mis días de Shabbat apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Verso 27, Ezequiel capítulo 22. Y sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Adonai, el Adón, y Adonai no había hablado. Verso 29, y el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyase, y no lo hallé. Y verso 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, dice Hashem, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Adonai, nuestro Adón. Qué texto tan impresionante, hermanos, para que recordemos que definitivamente cuando este pueblo que de labios me honra, lo leímos ayer, que se congrega en un día que no corresponde, que levanta las manos y adora y hace cánticos y alabanzas y todo lo demás, pero su corazón está tan lejos, tan absolutamente lejos, en verdad. Entonces, mis amados hermanos, que se enseña la palabra, que se abre la Biblia y se enseña, sí, pero se enseña en la voluntad del hombre, se enseña, y por favor, yo compartía con mi esposa en estos días cuántas ocasiones como pastores en el segundo nivel, claro que sí nos ocupábamos, nos preparábamos profundamente en la palabra, en la enseñanza, y de verdad, pero teníamos la expectativa de que cada predicación que se diese durante el día domingo fuera tan poderosa, y esta poderosa lo quiero referir en el sentido de que tuviera tanta motivación entre los hermanos,
Pero no, mis amados hermanos, en Torá no predicamos para tener motivación, no predicamos para que la gente se sienta cómoda, en Torá no enseñamos para que la gente se sienta aludida con gozo y digan, ay, qué lindo, eso es para mí. No, 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 hermanos, la Torá es la palabra viva, eficaz, penetrante, cortante, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La Torá nos lleva a otro nivel, la Torá nos evalúa, nos mide, nos determina. Y cuando estamos trabajando en este proceso, ahora sabemos, mis amados hermanos, que la palabra es sí, la palabra es dulce. Dice en el tiempo de Havdalah compartimos y decimos, es como la miel, dulce como la miel. Escudriñar la Torá es algo maravilloso. Pero la palabra también es dura, es contundente, es determinante, es clara, es diáfana y hace y brota y sale y cumple la función para la cual ella ha salido. Libro de Mateo capítulo 28, verso 1, dice la palabra: pasado el día de reposo, aquí nos vamos a detener un momento. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí este nombre María, o las Marías como aparece en este texto, recuerden que en su original el nombre es Miriam. Estoy en el capítulo 28 del libro de Mateo, verso 1. Vamos a mirar lo correspondiente en los demás textos que tenemos aquí en mención. Nos dice que el libro de Marcos, vamos a ir a Marcos en el capítulo 16, porque esto es el punto en el que realmente con estos quisiera que hiciéramos el cierre de la jornada esta semana. Marcos capítulo 16 dice, título: Resurrección. Cuando pasó el día de reposo, ¿cuándo pasó el día de reposo? Por favor, lea con detenimiento, mi amado hermano, porque el cierre de nuestra jornada está aquí en esta lectura. Cuando pasó el día de reposo, ¿cuándo pasó el día de reposo? Entonces volvamos. Empezamos el día de reposo el viernes al atardecer, a la caída del sol. Pasamos toda la noche y todo el día del día sábado. Al día sábado, al cierre del día sábado, Hashem bendijo el día sábado, bendijo el día de reposo y a su vez lo santificó. Vamos a la resurrección según el texto que estamos leyendo. Cuando pasó el día de reposo, Miriam Magdalena y Miriam, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Importantísimo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Recuerden, ya estaban en Shabbat, estaban celebrando Shabbat, estaban en su día de reposo. Entonces, aquí nos dice que en el primer día de la semana, Yeshua resucitó. Dice que cerraron el día de Shabbat y cuando vinieron en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Por favor, ¿esto en qué tiempo lo está leyendo? Ha resucitado. ¿Qué día se los dice? El día domingo. Dijo, ¿ha resucitado en este día? ¿Hoy ha resucitado? No, había resucitado al cierre del día de Shabbat, porque el Shabbat es el día del Adón, es el día de Hashem. Él resucita en el día de Shabbat y entonces ellas al día siguiente van al sepulcro, ya ha salido el sol y entonces tienen esta conversación. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y decían, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Volvamos a la lectura en Mateo. Vamos a ver cómo nos cuenta la historia Mateo. Pasado el día de reposo al amanecer
del primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana, ellas vinieron, María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel de Adonai descendió del cielo y llegando removía la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que han crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí. Desde ayer ya resucitó. Ustedes están llegando un poco tarde. Están llegando en este primer día de semana, pero en el día de Shabbat, en el cierre de Shabbat, cuando se santificó el día de Shabbat, que les insistí durante toda la semana, ¿en qué momento Hashem santificó el día sábado? Al cerrar la jornada de Shabbat. Por eso es tan importante cuando nosotros celebramos nuestro tiempo de Shabbat, el Havdalah, en el cierre de Shabbat, porque ese es el momento justo de la resurrección. No está aquí, pues ha resucitado como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Adón, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, he aquí que Yeshua les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vengan a Galilea y allí me verán. Esto lo he tomado de Mateo, ya leímos Marcos. Vamos a ir un momento a Lucas. Lucas en el capítulo 24. Veamos la versión de Lucas, cómo nos narra este momento de resurrección. Lucas capítulo 24, en el texto del verso 1 en adelante. Lucas 24, por favor acompáñeme. Dice: el primer día de la semana... Estamos claros todos, el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Mashiach. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de estas palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró, dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Veamos el cierre en Juan capítulo 20. Me he tomado este tiempo porque esta lectura es tan importante, hermanos, porque solo vamos a concluir en un aspecto. Juan capítulo 20. Resurrección, dice el título también. El primer día de la semana, todos estamos absolutamente claros en el primer día de la semana. Absolutamente no hay ninguna objeción al respecto, todos tenemos claridad en este sentido. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Siendo aún oscuro el sepulcro, ella fue muy de mañana y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel a que amaba Yeshua, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos suyos. Bueno, muy bien. Nos tomamos todo este tiempo, mis amados hermanos, para hablar de esta historia, porque evidentemente lo que estamos encontrando aquí, mis amados hermanos, es la claridad respecto al día primero. ¿En qué momento se sucedieron estos hechos? Se sucedieron en el día primero. Pero el punto aquí no es en qué momento se suceden los hechos. El punto aquí es en qué momento se ocasionó la resurrección. Esto es lo importante. Y la resurrección ocurre justamente en el cierre de Shabbat. Por lo tanto, cuando ellas hasta el día siguiente, a la luz del día, van al sepulcro, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan ustedes a esta hora tan temprano en la mañana? ¿A quién buscan? Si Yeshua ha resucitado. ¿Cómo pudiese tal vez explicarles con un ejemplo un poco más práctico? A ver si se me ocurre algo. Hace algunos años la pastora Pili tenía una boutique en nuestro país original, en Colombia, en un determinado sector muy bonito de Bogotá, al norte de Bogotá. Una boutique de ropas, trajes para hombre, corbatas, camisas, ropas femeninas, etc. Algo muy lindo había allí. Nosotros viajamos el día viernes hacia otra ciudad localizada al oriente, a los llanos orientales. Bueno, los hermanos de Colombia conocen, en Villavicencio. Pasamos allí el viernes, sábado y domingo. Regresamos el día domingo en la noche. Cuando regresamos el día domingo en la noche, pues como estaba ruta a nuestra casa, pues pasamos por la boutique pues para pasar por allí y saber cómo estaba todo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al pasar por la boutique, a las 7, 8 de la noche, encontramos que los cristales del frente de la boutique estaban totalmente quebrados y el interior de la boutique estaba saqueado. ¡Wow! Pues empezamos a hacer algunas indagaciones con algunas personas cercanas, muy difícil a esa hora, son lugares comerciales, casi todo está cerrado. Pero teníamos una cámara en algún lugar y al revisar la cámara nos dimos cuenta que llegamos, ¿qué día? El día domingo. Pero al revisar la cámara nos dimos cuenta que los hechos se habían sucedido el día sábado en la noche. No sé si el ejemplo les parezca un poco no muy congruente con la historia. Cuando nosotros llegamos, sí, evidentemente nos dimos cuenta que se habían saqueado el lugar, etcétera, pero no teníamos la claridad cuándo había sucedido esto. Logramos ya finalmente establecer con un video que según la hora y el video había sido justo en las horas de la noche del día anterior. Esto solo para significar algo. En ningún momento los textos que hemos leído, y creo que hemos leído todos los 4 evangelios y podríamos seguir leyendo otros textos más, nos daremos cuenta que de ninguna manera se dice que resucitó en el día domingo. Es lo que quiero que les quede claro en su corazón, aunque sé que muchos de ustedes lo tienen tan absolutamente claro. Entonces, como ya tenemos esa claridad y hemos hecho la lectura correspondiente y todos tenemos claro lo que está sucediendo al respecto, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestra historia maravillosa, hecha claridad. Creo que hemos hecho la claridad entonces respecto a lo que se sucede justamente para este día domingo y por qué de alguna manera se nos ha llamado desde muchas épocas anteriores el tema de resurrección para el día domingo. Yo quiero que hagan un ejercicio conmigo. Por favor, vayan todos a su página en internet y abramos en Google y busquemos, por favor, lo que tenga que ver la información que haya con respecto al Concilio de Nicea. Concilio de Nicea. A ver qué información nos va a entregar el documento. Dice, el Concilio de Nicea fue un sínodo de obispos cristianos considerado como el primer concilio de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 en la ciudad de Nicea, en Bitinia, en el Imperio Romano. Estoy leyendo una información que acabo de localizar perdónenme, en internet a través de Wikipedia. Y vamos a tomarlo de acá porque hay una información que quiero que entiendan, amados hermanos, que es disponible. Es decir, que no hay opción de que nadie nunca me enseñó, que esto jamás nadie en ninguna parte me lo podían haber indicado. No, aquí está, tardé 2 segundos en la búsqueda. Dice entonces, en la ciudad de Nicea de Bitania, en el Imperio Romano. Esta ciudad hoy es llamada Turco y forma parte de la provincia de Bursa, en Turquía. Fue convocada por el emperador romano Constantino. Más bien fue convocada por el obispo Osio de Córdoba y luego apoyada por Constantino. Es considerado el primer concilio ecuménico. Espero que tengamos claridad en cuanto a la palabra ecuménico. Tiene que ver con todas las religiones que se reúnen en un solo punto y tienen un fin común, una identidad en lo que están haciendo. El primer concilio ecuménico se supone que fue presidido por el obispo Osio de Córdoba, de quien se cree que era uno de los legados del Papa. A propósito del tema, aquí en estos concilios se establece también por primera vez esa característica del papado, es decir, que el Papa ocupa el lugar de Hashem en la tierra. Y así empieza esta historia que hasta nuestros días está establecida. Ustedes saben perfectamente que hoy en Roma hay una figura que es la figura principal de la Iglesia Católica en el mundo entero, cual es el Papa. Y a este hombre, que de hecho hoy tenemos un papa argentino, todos sabemos esta historia, este hombre que tiene una afiliación con la comunidad de los jesuitas. Si usted ha estudiado y ha considerado ese tema, tiene que tratarlo porque aquí hay una historia impresionante. Se dice que cuando vino la elección de este papa argentino, después de la muerte del papa anterior, Juan Pablo II, ustedes recordarán que se decía que vendría un papa negro, y ese papa negro iba a tener una incidencia total en toda la tierra respecto al contexto religioso, a las religiones y como un concilio ecuménico. Justamente para la grabación de este programa estamos frente precisamente a esa escena. Claro, llegamos a una conclusión. No tuvimos un papa negro. Todos los noticieros y los periodistas que cubrían ese cambio de el sucesor del anterior papa recordarán que sus cámaras estaban siempre enfocadas en un sacerdote de color de piel negra, porque era el opcionado. Se habla en la profecía de un papa negro y todos apuntaban, y siempre se considera que creo que era entre otras cosas el único de color que había allí. Entonces él iba a ser nombrado ese papa sucesor. Sin embargo, pues en la sorpresa de todos aparece la elección de un sacerdote hispano, de un sacerdote latinoamericano, argentino, y todo el mundo dijo, no, la profecía se equivocó, no hay un papa negro. Bueno,
pues no se equivocó la profecía, porque el Papa Negro todos pensamos que era una persona de color, pero realmente el Papa Negro hace alusión a la comunidad de los jesuitas, donde el líder de los jesuitas es llamado el Papa Negro. Y sabemos entonces que el Papa Francisco corresponde a la orden de los jesuitas y depende del Papa Negro de los jesuitas. Entonces, esto ya tiene otro sentido. Y desde este entonces, dice, sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica, de la naturaleza del Hijo de Dios y de la relación de Dios con el Padre, la construcción de la primera parte del símbolo niceo, primera doctrina cristiana uniforme, el establecimiento del cumplimiento uniforme de la fecha de la Pascua y la promulgación del primer derecho canónico. El emperador Constantino había dado muestra de sus simpatías por el cristianismo del Medio Oriente en el Edicto de Milán, en el año 313, por el cual, junto a Licinio, reconoció a los cristianos la libertad para reunirse y practicar el culto sin miedo a sufrir las persecuciones de Roma. Años después se enfrentó a Licinio, que dominaba la parte oriental del Imperio Romano y derrotó en el 323 a Constantino. Era consciente de sus numerosas divisiones que existían dentro del concepto del cristianismo, por lo que, siguiendo la recomendación de un sínodo dirigido por Osidio, el Papa, digamos, de Córdoba, de ese mismo año, decidió convocar un concilio ecuménico de obispos en la ciudad de Nicea, donde se encontraba el Palacio Imperial de Verano. El propósito de este concilio era establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia Católica. Y de allí surge en este concilio de Nicea, este primer concilio ecuménico en la historia de la Iglesia, si no tiene en cuenta como concilio el llamado Concilio de Jerusalén del siglo I, que había reunido a Pablo de Tarso y sus colaboradores más allegados con los apóstoles de Jerusalén encabezados por Pedro y Santiago. Quiero por favor que continúen la lectura, es un texto bastante extenso y no lo voy a poder considerar todo, pero bueno, dentro de las determinaciones que el concilio estableció está hacer el cambio para alterar el tiempo del día de reposo de Shabbat y pasarlo al día domingo como día de resurrección, y para que toda la comunidad católica cristiana se reúna y se congregue para esta fecha. Esto es básicamente el punto al que definitivamente quería llegar con esta información. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque evidentemente estamos frente a un hecho natural de la humanidad, a un hecho de hombres, a un hecho establecido por los hombres y de ninguna manera establecido por Hashem, conforme a lo que las Escrituras así nos enseñan. Entonces, básicamente ya en la conclusión de nuestro programa para esta jornada, amados hermanos, y vamos a leer algunos textos más de cierre, tenemos que tener claridad en algo, hermanos. La elección del día domingo, al que se llamó Día de Resurrección, realmente, si lo vemos a la luz de la palabra, no tiene el fundamento. Es más, quiero ser un poco más optimista con el tema. Vamos a ponerlo en el sentido de que, es que no lo puedo decir de esa manera porque no puedo hacerlo. La siguiente semana vamos a hacer una línea, lo que se conoce como una línea de vida, en el que hagamos con absoluta claridad, conforme a los textos bíblicos, un recorrido en la época de Yeshua, en las convocatorias de Levítico 23, y establezcamos punto a punto, con exactitud bíblica, el día de la muerte y el día de la resurrección de Mashiach, para que nos quede con absoluta claridad en nuestros corazones cómo se establece su resurrección en el día de reposo. Que los discípulos y las mujeres llegaron el primer día al sepulcro. No tenemos ningún inconveniente al respecto. Claramente lo he leído, claramente lo leímos en cada uno de los evangelios, está perfectamente establecido y al respecto no tenemos ninguna apreciación distinta. Sí, llegaron en el día domingo, pero ya él había resucitado. ¿Qué leímos en los textos? ¿A quién buscan? Al que resucitó, ya resucitó. Si es que el tiempo de Shabbat ya pasó, Él ha resucitado. Muy bien. Cerremos en este texto en el primer libro a Corintios, en el capítulo 16 y en el verso 2.
Dice, vamos a leerlo desde el verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en la iglesia. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cada uno llegue y no se recojan ofrendas. Ayer tratamos de este tema porque ¿qué tiene que ver este tema con la historia que estamos narrando hoy? Lo que nos está indicando, mis amados hermanos, es que ahora la iglesia, la congregación, la quejilá, toda junta establece la resurrección de Mashiach para el día de Shabbat, y toda la congregación junta entra a un nivel de unidad, a un nivel de ejad, de comunión, en el que todas las iglesias aportan y se ayudan mutuamente para estar fortalecidas una con otra. Ahora tenemos un motivo de vida, ahora podemos decir lejain, ahora podemos decir por tu sangre, Padre eterno, por tu sangre ahora hemos tomado vida, juntamente contigo fuimos crucificados y ahora ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Ahora, cuando ya tenemos claridad en este sentido, ahora todos juntos podemos decir evidentemente, nuestro amado Mashiach ha resucitado. Y toda la palabra profética que leímos durante todos los versos anteriores, ahora tiene claridad para cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, espero que nuestro cierre en esta primera parte de semana haya sido claro para todos. Defendimos, aclaramos, defendimos entre comillas porque la palabra más correcta no es defender. Realmente no estoy aquí para defender. Estamos aquí para hacer claridad. La palabra no necesita defensa. La palabra es clara, la palabra es textual y la palabra es diáfana. Así es que creo que hicimos un recorrido desde Bereshit completo, todo el Tanakh, todo el Brit Hadasha. Nos quedan temas por ahondar, lo haremos la siguiente semana. Hablaremos del árbol de la vida, hablaremos aún más de toda la importancia, continuando con Shabbat como centro, para que no tengamos ninguna duda el por qué hoy tantas comunidades se reúnen en domingo, pero bajo la condición del el concilio de Constantino y determinado por los hombres. Mas nunca jamás en ningún texto bíblico de los que hemos leído se estableció que cambiaríamos el día de reposo santificado por Hashem por el día domingo establecido por los hombres. Por favor, que es el primer día de semana, es claro, no tenemos problema al respecto, pero que la claridad de la palabra, ni una jota, ni una tilde, ni una palabra podrá cambiarse en el texto de la palabra. Sin embargo, así lo establecieron estos hombres del Imperio Romano hasta nuestros días y así quedamos. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira con la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Adonai y tienen testimonio de Yeshua HaMashiach. Aquí mismo vemos ese mismo momento en el que se levanta ahora todo enemigo contra el pueblo de Israel. Se levanta de una manera, hace unos meses o tal vez ya algunos años o 2 años, grabé un programa aquí en Torah al Instante. Me gustaría muchísimo que por favor vayan a ese programa y véanlo. Es un programa que tiene que ver cómo el pueblo judío ha sido tan maltratado a lo largo de la historia. Ustedes saben, el tiempo de la Inquisición, el tiempo del Holocausto, todas estas historias que conocemos han afectado grandemente. Han muerto millares de judíos del pueblo de Israel en las naciones. Pero sin embargo, hasta nuestros días se mantienen, se conservan, se establecen y se fundamentan como los primeros hombres, como los hombres ganadores de los premios Nobel, como los hombres más ricos del mundo, los más establecidos, el poder de la palabra. Así es que, mis amados hermanos, les invito para que vean un programa que llamé el tema del antisemitismo, que evidentemente la palabra antisemitismo también es una palabra no corresponde realmente. La palabra más adecuada es el judeofobia, mejor, digámoslo así, judeofobia. Vean ese programa, hermano, para que establezcamos el por qué razón todos nosotros, nacimos y crecimos con una mentalidad judeofóbica. Un odio por el pueblo judío, un odio por la Torá, un rechazo, mejor digámoslo de esa manera. Rechazamos. Y cuando nos hablaron de Torá por primera vez o nos hablaron de Shabbat, lo rechazábamos inmediatamente. Esto no es para con nosotros. Pero ahora que el Eterno abre nuestros ojos, recuerdan, como aquel ciego de nacimiento, el Eterno tomó su saliva, el lodo y le colocó sus ojos y vio. Entonces, ¿quién dijo que era él? Ahora dijo, yo soy, porque la verdad lo hizo libre.
Amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Una semana maravillosa. Por favor, déjenme sus comentarios aquí en el chat. Gracias a los hermanos que nos están acompañando por primera vez. Por favor, conéctense a través de Israel Casa Integral. Busquen, por favor, en los portales. Ahí está la información, cómo conectarse a nuestro correo electrónico a través de todos los programas de Israel Casa Integral. Bienvenidos, hermanos. Esto es Torah al Instante con nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, y nos vemos la siguiente semana dándole continuidad a este tema apasionante, y hablaremos acerca de la importancia y el fundamento del árbol de la vida. Shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogénesis128@gmail.com.